Ahora, grabando. Bueno, ¿qué estábamos viendo en la clase anterior? A ver, y que dejamos una tarea que ustedes la tenían que hacer y que la íbamos a revisar hoy antes de seguir con otra materia. Martín, no sé si me puedes contestar, o Yamilet, que se pudo incorporar, menos mal, ahí está, ¿no? O quizás no tienen teléfono, o sea, no tienen audio. Si me lo escriben por el chat, voy a saber. ¿Me pueden escribir por el chat o no? Sebastián, tú que has hablado y por lo tanto tienes micrófono. Creo que sí, profe, se puede escribir por el chat. ¿Se fueron saliendo varios o se les fue desconectando la...? Ya, vamos a hacerlo nomás sin que me hablen, por lo visto. Ya. Lo primero que vamos a revisar, ya, era parte de la tarea que teníamos, que estábamos revisando. ¿Se acuerdan de esto? Les había planteado algunas hipótesis y sobre las cuales ustedes tenían que referirse a qué teoría o ley se refiere esa hipótesis planteada. ¿Mm? La primera la revisamos y se refería a la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habla respecto de la relación del precio de un bien con la cantidad demandada de este. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Al documento que les había entregado, que antes hablaba lo que era la ley de la oferta y la demanda, que establece que el precio de un bien o servicio se determina por la interacción entre la oferta disponible de ese bien o servicio y la demanda. ¿Ya? Se aplica ampliamente a soluciones donde se busca entender los cambios en los precios y las cantidades producidas y consumidas de bienes y servicios. Eso lo vamos a ver, de hecho, más adelante nosotros, ya, y vamos a determinarlo matemáticamente, gráficamente, para poder comprenderlo mejor, ya, pero ese va a ser uno de las áreas de estudio de este curso, así que se van a aprender al revés y al derecho, espero, la ley de la demanda. Entonces, de acuerdo a ello, esa hipótesis, si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de ese bien disminuirá. Eso es lo que dice la ley de la demanda, una relación inversa. ¿Y a qué se haría referencia el ceteris paribus? ¿Se acuerdan lo que era el ceteris paribus? Ya se va a tener que hablar usted, parece nomás. No, los demás no sé si tienen micrófono, ¿no? Bueno, el ceteris paribus se refiere a lo que se mantiene constante. Entonces, la pregunta es, nosotros hacemos el supuesto de esta relación inversa entre precio y cantidad, ¿no es cierto? Esta relación que la ley de la oferta y la demanda postula, ¿ya? Que es parte de los lineamientos base de la economía, ya como teorías, planteamientos, y en este caso nosotros estaríamos asumiendo ceteris paribus, lo demás constante, muchas otras cosas, aparte del precio, que afectan a la cantidad demandada o a la demanda de un bien. Yo puse ahí como ejemplo que el ingreso se mantiene constante. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Podrían ser varios más. ¿Ya? Si quieren, me escriben por el chat qué otros ejemplos podrían ser. ¿Ya? Para que lo puedan plantear. ¿Ya? El otro se refería, por ejemplo, a si el gobierno implementa un impuesto sobre el consumo de un bien específico, por ejemplo, el pan, el aceite o cualquier otro producto o los vehículos, habrá una reducción en la cantidad demandada de ese bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un impuesto lo que hace es hace subir el precio de ese bien.
¿no es cierto? Se traspasa de alguna manera para allá, y una disminución en la cantidad producida y vendida en el mercado, lo que llevará a una disminución en el equilibrio general. Bueno, esa hipótesis o ese planteamiento, que lo puedo llevar a una hipótesis un poquito más específica después, hace mención a la teoría del equilibrio general. ¿Por qué? Porque la teoría del equilibrio general se refiere a cómo se determinan los precios y las cantidades en todos los mercados en una economía. Se aplica en el análisis de políticas económicas y en la evaluación de los efectos en las perturbaciones económicas. Y el caso de un impuesto es una política fiscal, ¿ya? Una política fiscal, por ejemplo, que las maneja, que las define, ¿ya? El Ministerio de Hacienda, tiene que ver con todo lo que es impuestos, gasto, ¿no es cierto? Transferencias como los subsidios, todo lo que tiene que ver con el lado de el Estado, ¿ya? Que pueda mover la demanda o la oferta, ¿sí? Entonces, en el caso de este impuesto es una política, ¿ya? Y como vemos aquí, va a disminuir la cantidad producida, es una política fiscal restrictiva porque tiende a reducir la producción, que muchas veces no tiene ese fin, sino más bien tiene un fin de recaudación de impuestos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí como posible ceteris paribus, que podrían nuevamente ser varios, ¿ya? Es qué podría estar haciendo o qué podría estarnos nosotros definiendo como constante. Y ahí yo puse un ejemplo que era la tasa de interés no cambia. ¿Por qué? Porque si el gobierno implementa un impuesto sobre el consumo de un bien específico, como los vehículos, por ejemplo, se me va a subir el precio, ¿ya? Y yo ya voy a demandar una menor cantidad al final. En el equilibrio general se va a producir una menor cantidad. Sin embargo, también sabemos que para comprar un vehículo no solamente dependemos del precio, también dependemos del financiamiento de ese vehículo. Y una medida, ¿no es cierto?, de financiamiento, o mejor dicho, un factor que afecta al financiamiento, ¿qué es lo que es? La tasa de interés. ¿Por qué? Porque nosotros para adquirir muchas veces un vehículo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, si alguien me ayuda de todos los que están aquí. ¿Pedir un crédito? Muy bien. Bueno, saber que hay gente. Muy bien, Fernanda. Claro, pedimos un crédito, ¿no es cierto? Entonces, si me baja la tasa de interés, ¿ya? O me sube la tasa de interés, también va a afectar a eso. Puede remediarlo, es decir, contraer un poco ese efecto precio, es decir, va a estar más caro, pero mi financiamiento es más barato, ¿no es cierto? O más encima que suba la tasa de interés, es decir, se me va a hacer más costoso, ¿ya? Entonces, ese cambio en la tasa de interés o ese cambio en las preferencias, ya, no sé, o por ejemplo que nos pusieran un metro aquí en Temuco, ¿se imaginan un metro aquí en la región? ¿Qué es lo que haría eso con la demanda de automóviles? Disminuir la demanda de automóviles, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese impuesto capaz que no vaya a tener los efectos que se esperaba o que dice la teoría del equilibrio general, porque estaríamos levantando en una parte el ceteris paribus y no cambiando solo el impuesto, sino que también el efecto metro, el tener otro medio de transporte, haría que nosotros prefiriéramos andar ¿en qué? En metro, ¿no es cierto? Y disminuiríamos la demanda de automóviles. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profesora. Ya, ya, muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahí hay varios ejemplos, yo se los voy a colocar resuelto en el campus, ¿les parece? Pero, insisto, este es un ejemplo. Yo podría tener varios más. Voy a hacer uno más nomás para... ¿Cuál quieren que veamos? A ver, díganme. ¿Cuál les gustaría que viéramos? ¿O hay alguno que ustedes no estén de acuerdo? ¿Pía alguno? ¿O Scarlett, Yamilet? Pía.
em, la, es que la teoría de los juegos, ¿Ya? ¿Ok? ¿No estás de acuerdo o quieres que te lo explique? sí, podría dar un ejemplo. Voy a dar el ejemplo que está, porque ustedes están viendo lo que yo estoy mostrando, ¿no es cierto? Sí, Ya, perfecto, ya. Voy a leer ahí, te lo voy a explicar y podríamos buscar otro ceteris paribus que podría no darse, ¿ya? ¿Ya? Hay una teoría de juegos, ¿ya? Obviamente que ustedes seguramente la van a ver en microeconomía, que es otra teoría, ¿ya? Muy matemática, ¿ya? Pero que se estudia y se aplica mucho al tema estratégico. Entonces, entre las cosas que dice la teoría de juego, ahí se muestra un ejemplo, dice, en un juego de competencia estratégica, ¿ya? Por ejemplo, dos empresas como Jumbo y Líder, ¿ya? O como Santa Isabel y Líder, ¿ok? ujú, O de otro rubro, ¿ya? Entre dos empresas, si una de ellas reduce el precio, ¿ya? Por ejemplo, hay toda una línea de como la empresa líder, no líder de nombre líder, ¿ah? Sino que la empresa que es líder en el mercado, ¿sí? La otra empresa podría seguir esa misma estrategia porque es seguidora, ¿ya? Y también reducir los precios. Eso es lo que dice, entre otras cosas y otras líneas, la teoría de juego, que las empresas muchas veces analizando su competencia toman decisiones, no necesariamente conociendo todo lo que va a hacer la empresa ni teniendo acceso a los datos de la empresa, sino que mirando, tienen como una líder que a ellos van siguiendo o tienen algunos seguidores. ¿Les hace sentido, no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el retail, ciertas marcas, tienen esa estrategia? sí. Sí, O ¿no es sea, si cierto? ven a que uno le funciona, lo Muy bien. siguen. Ya, bueno, todo eso, Pía y alumnos, está incorporado, ¿no es cierto? Y muchas más, que cuando lo estudian en microeconomía, está incorporado en lo que se conoce como teoría de juego. Y por lo tanto, aquí hay un planteamiento, ¿ya? Que una empresa reduce sus precios y de acuerdo a la teoría de juego, la otra empresa podría seguirla, ¿ya? Mirar ahí qué es lo que está haciendo, como lo hace, no sé, el Santa Isabel y el líder, yo creo un poco, ¿no es cierto? Están ahí como compitiendo, uno saca rebaja, el otro también, quién mira a quién, o la ferretería, no sé, también, ¿ah? Ustedes saben que de repente los encargados de operaciones y de las compras y todo, de ciertos retail de estos tipos, ¿qué es lo que hacen? Se van a dar una vuelta a la otra, ¿ya? Los de Sodimac a Illice, los de Illice al Sodimac, van mirando qué están haciendo los otros, ¿sí? Por eso que esta cuestión no es volada, sino que es bastante específica, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos suponiendo? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, muy específico, suponer que las expectativas de la empresa sobre las acciones de sus competidores no cambian, ¿ya? O sea, en la teoría de juego tiene mucho que ver con las expectativas, ¿ya? Yo creo que si yo bajo el precio, y como estas empresas me siguen, las otras también lo van a bajar, o al revés. Como yo estoy subiendo el precio y los otros me siguen, porque tenemos mercados similares, ¿no es cierto? Ellos también lo van a subir, porque como si nos van a comprar también, ¿por qué van a tener un precio más barato? Estamos suponiendo que las expectativas de las empresas sobre las empresas, ¿no es cierto?, las acciones de sus competidores no cambian, no se modifican, ¿ya? De tal manera que puedan tomar esas decisiones solamente en base a las consideraciones o a lo que está pasando ahora. Pero ese supuesto se puede levantar, porque ahí estamos haciendo un ceteris paribus. Yo asumo que lo que yo creo que va a ser mi competidor, porque siempre lo ha hecho, se va a mantener. Pero a algún momento puede dar un quiebre, ¿ya? Y ahí yo estoy levantando el ceteris paribus. ¿Estamos? Entonces, el ceteris paribus, chiquillos, siempre tiene que ver con ciertos análisis bastante acotados, ya reducidos, si se puede decir así, como muy controlados para poder analizar una situación de acuerdo a una teoría o una ley, ¿ya? Y la realidad es mucho más compleja. Pero debemos hacerlo, ¿ya? Debemos, ¿ya? No significa que es lo único que tenemos que hacer, pero debemos hacerlo para poder analizar un fenómeno. ¿Ok? ¿Estamos? No sé si te quedó claro. Sí, el Seba me dice que sí, la Pía, no sé si le quedó claro. Sí, profe. Ya, ¿No se perfecto. escucha?
Sí, te escucho, muy bien. Así Ok. que excelente, muy bien. ¿Estamos, no? Este último, y para terminar, lo voy a dar de ejemplo también, que era obvio, que era con la teoría de la competencia perfecta, que algo yo les contaba la otra vez también. En un mercado de competencia perfecta, si una empresa aumenta el precio de su producto por encima del equilibrio, ¿qué es lo que van a hacer los consumidores? Se van a ir a comprar el mismo producto a otro oferente, a otra empresa, ¿ya? A un precio más bajo. Y de esa manera, la teoría de la competencia perfecta asume que el precio es único, que no hay otros precios, porque cada vez que uno quisiera subirlo, todos nos vamos a ir a comprar al más bajo, ¿y qué es lo que va a hacer? ¡Pum! Van a volver a bajar los otros. Y viceversa, ¿ok? Ahora, la competencia perfecta como tal tiene muchos supuestos, que también los van a estudiar en micro. Aquí estamos dando una pincelada general para comprender el fenómeno económico, ¿ya? Y entre uno de los supuestos es que los consumidores tienen acceso a toda la información relevante. ¿A qué se refiere? Que los consumidores tenemos acceso a saber todos los cambios de precios que hay de ese producto en todos lados. ¿Ya? Cosa que no es así, por eso que la competencia perfecta como tal no existe, o si existe, existe en niveles muy, muy, muy acotados, porque nosotros tenemos información perfecta, tenemos información de todo lo que pasa en el mercado respecto de uno o varios productos, chiquillo. Es en su mayoría de los comunes, pero A ver un no creo ejemplo, que de Pía. todos. No de los productos, por ejemplo, de supermercado, hasta nos avisan así, ofertas y cosas así, Buen pero ejemplo, que muy buen ejemplo el que tú das. Efectivamente, chicos, perfecta información no tenemos. Sin embargo, hay ciertas acciones que nos van ayudando a mejorar la información. Porque el tener buena información nos permitiría, ¿no es cierto?, poder tomar mejores decisiones. Hasta, fíjate, ahí también puse que era no solo perfecta respecto de los precios, sino que de las calidades de los productos. ¿Ya? Se supone que en competencia perfecta, de hecho, hay otro supuesto que todos los productos son exactamente iguales. ¿Se acuerdan cuando en la sala hablábamos de los cuadernos? Que los cuadernos no son iguales efectivamente, pero en competencia perfecta todos los cuadernos son iguales. Por lo menos un tipo de cuaderno, si son exactamente iguales y sube el precio, yo me voy a ir a comprar donde está más barato, porque es exactamente igual. Pero nosotros, como consumidores, ¿realmente tenemos esa información de la calidad, las características, los cambios de precio de todos los productos que son de la misma tipo? No, yo voy a No. responder. No, Daniela, ¿no es cierto? No siempre, ¿ya? De hecho, pero hay acciones, chicos, que ayudan a eso. Por eso que cada vez más, si ustedes se fijan, ustedes que son jovencitos, pero yo que no soy tan jovencita, ¿no es cierto? Eh, el tema de los sellos. Cada vez nos dan más información respecto al producto para que podamos tomar mejores decisiones. Pero a la vez eso nos va mostrando que todos los productos no son iguales. Por muy parecidos y la misma necesidad básica, ¿ya? Satisfagan, no son exactamente iguales, ¿ya? Uno tiene más grasa, uno tiene más azúcar, ¿ya? Uno tiene un tipo de producto o un tipo de insumo, ¿no es cierto?, componente que, que a mí no me gusta o que me hace mal, mientras que el otro que es súper parecido y que se llama casi igual, ¿no es cierto?, en términos genéricos, tiene otra característica, ¿sí? Entonces, aquí uno de los ceteris paribus es que tendríamos máxima información todos para tomar decisiones. Ese lo podemos levantar, ese supuesto. El otro supuesto es que tenemos información respecto a la calidad, que existe gran cantidad de oferentes de un mismo producto. Eso tampoco es así en todos lados. ¿Te fijas? Pero para analizar la teoría de la competencia perfecta y para que ustedes después determinen el equilibrio en competencia perfecta, ¿ya? Van a tener que hacer esos supuestos. Por eso que el tema de los supuestos en economía, que es lo que habíamos hablado en la clase anterior, es tan relevante, ¿ya? Pero hay que entenderlo con la correspondiente cautela, ¿ya? Que son supuestos que nos permiten analizar dentro de lo complejo que es el análisis de la economía, porque son personas las que actúan sobre ello, ¿no es cierto? Nos permiten hacer un análisis parcial, ¿ya? Y poder tener ciertas tendencias, pero de ninguna forma representa la realidad en conjunto. ¿Sí? ¿Estamos claros, no?
Sí, profe. Ya, gracias, Patricia. Muchas gracias. Bueno, había una segunda parte de la tarea, ¿no es cierto?, que yo les mostraba para que pudieran identificar el método deductivo o inductivo en cada una de las hipótesis planteadas. Y la ley, yo ahí no puse la ley, la colocan ustedes, obviamente, para que así también hagan el ejercicio y no lo tengan todo hecho. Pero lo podemos conversar. Vamos a hacer las dos primeras, ¿ya? ¿Qué es lo que era el método deductivo primero, y el inductivo? En palabras simples, breves. Tiene su cuaderno, así que lo pueden leer. ¿No? ¿Cuál partía del análisis de datos reales, de lo individual, ¿ya? Y después eso lo traducía en algo más general. Chiquillos, chiquillas. Escríbanme en el chat por último. El Sebastián me ha escrito harto en el chat. La Dani también. Profe, ¿Mm? ¿puede repetir La la pregunta? Ya, la repito. Yo preguntaba en qué consiste el método inductivo y el deductivo. Entonces les daba un ejemplo para que así no lo dijeran de ¿cuál inicia con un análisis de datos, con un caso real y sobre lo cual define, ¿no es cierto?, una teoría o una hipótesis? ¿Cuál era esa? A ver, Jonathan, me escribe por último en el chat. ¿No? Daniela. El inductivo tenía que ver como con la hipótesis, con la inducción, Ah, ¿no? Y el sí, a ver qué dice deductivo el como con la inductivo. teoría. Lo tienes ahí en tu cuaderno. A ver qué dice el inductivo. ¿Qué anotaste? Es que anoté como concepto. Ya, a ver. Es que yo lo había anotado como el esquema que había mostrado. Ya, a ver. Cuando ¿Y qué salía decía? como de la observación, avanzaba la hipótesis a la teoría, y entonces ahí entre medio aparecía lo que era la inducción, que era el método inductivo, y la deducción, que era el método deductivo. Y Muy la bien. verificación era la contracción. Exacto. Muy bien. Fíjate lo que tú acabas de decir. ¿El inductivo parte de qué? De la... De la hipótesis. No, antes de la hipótesis. Parte de la porque está entre Ah, medio. de la observación. De la observación. Y cuando yo estoy observando, estoy viendo datos reales, estoy viendo la realidad. Y de ella la analizo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y de ahí puedo llegar a través de una hipótesis y después hacer un planteamiento. ¿Ok? Este es el inductivo. El deductivo, en cambio, deduce a partir de una teoría ya existente, ya, o de una premisa, y sobre eso yo asumo, ¿no es cierto? Y lo aplico, que eso se debiera dar en la realidad y lo evalúo. Y lo evalúo si es que realmente se da. ¿Ya? Parto más bien de la teoría y la contrasto, de lo general a lo particular. En cambio, el inductivo parte de lo particular, de la observación del fenómeno, y a partir de ello, ¿no es cierto?, defino una teoría o una ley, ¿ya?, repetitivamente. Y después la contrasto de nuevo con otra área, con otra muestra. ¿Y qué es lo que usa la economía? ¿Qué dijimos que usaba el método científico de la economía? ¿Qué es lo que usa? La inducción, la deducción, ambos. Yo creo ¿Qué usa? que el método inductivo. ¿Ya?
solamente el método inductivo, Jonathan? No, yo también creo que se utiliza el método deductivo. ¿Cierto? De hecho, la economía utiliza ambos. Está en permanente, recuerda que una de las características también de la ciencia económica es que es una ciencia empírica y por lo tanto está en constante observación, sacar conclusiones de ello, después contrastar esas teorías, llevarlas nuevamente a la observación para ver si se está dando o no se está dando, y de esa manera se van conformando las leyes, las teorías, se van refutando o se van aprobando y manteniendo. ¿Ok? Entonces, dado ello, veamos aquí abajito, ese primero, ¿está bien lo que yo le puse o no? ¿Será deductivo? Se parte de una premisa general de que un aumento en el precio de un bien disminuirá la cantidad demandada. ¿A qué ley hace referencia esa? ¿Deductivo? Bien, es deductivo, ¿no es cierto? Pero ¿a qué ley hace referencia ese primer enunciado? Se parte de la premisa general de que un aumento en el precio de un bien disminuirá la cantidad demandada. ¿A qué ley o teoría hace referencia? ¿La oferta y la demanda, la Muy profesora? bien, la ley de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Exacto, muy bien. Esa, por un lado, ¿no es cierto? Ahora, luego se aplicará esta premisa a un caso específico para predecir cómo va a afectar un aumento en el precio de un bien de lujo a su demanda. ¿Qué bien de lujo podría haber? A ver, si lo tuviera que llevar a algo empírico, así real. ¿Se imaginan ustedes o no? ¿Serían los autos? Por ejemplo, los autos que se Sí, llaman ahora, ¿cómo se llaman esos? Los de alta gama, que están tan así como que todo el mundo habla de alta gama, ¿no es cierto? los Se supone Tesla. que es un auto de lujo. Eso entiendo yo. ¿Sí? Después, cuando estudiemos la elasticidad, en unas clases más, ahí vamos a hablar de, en específico, qué es lo que pasa, ¿ya? Pero ahí podríamos aplicarlo a eso. Entonces, si ustedes se fijan, ellos parten de una premisa, ¿ya? Parten de la ley de la oferta y la demanda, que dice que un aumento en el precio de un bien disminuirá la cantidad demandada de este, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace en segundo nivel para que sea deductivo? Como muy bien dijo su compañero hace un rato, como yo lo tenía anotado también ahí, y que él lo corrobora, después de haber analizado esa premisa y esa teoría o esa ley, lo aplico, ¿ya? A un caso específico para predecir, es decir, voy a hacer un modelo. ¿Se acuerdan qué es lo que era un modelo? En palabras simples, ¿Como una hipótesis? no. Un El modelo lo objeto, puedo construir también con hipótesis, pero ¿qué es lo que era un modelo así físicamente o visiblemente? ¿Se acuerdan lo que era o un no? objeto de estudio. Ya, pero más específico, Pía. Un modelo es una representación matemática, era una ecuación, ¿te acuerdas? Una ecuación. Q es igual a A más BP. Una ecuación es un modelo. Es que yo llevo la teoría a una, ¿cómo se llama? A una ecuación que es como es una simplificación de la realidad, ¿ya? Y ese modelo, yo voy a buscar datos de precio de ese auto de lujo y voy a buscar cantidades de ese auto de lujo en el tiempo. Y voy a poder analizar con datos reales si es que esa premisa se cumple o no se cumple. ¿Estamos, no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? El método deductivo. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí, Pía? ¿Y todos? ¿Sí? Los otros me pueden Profe, subir la manito si quieren. Dígame. ¿qué significa premisa? Premisa es como tomar en cuenta una teoría, tomar en cuenta algo que sustenta la relación entre dos variables de acuerdo a la literatura, a la teoría, en este caso, a una ley. Por ejemplo, ¿ya? Que es algo que está, los gobiernos pueden recaudar más ingresos a través de impuestos. ¿Sí?
asumiendo que la gente va a pagar ese impuesto y que está todo el aparato hecho, el aparato financiero, tributario, de recaudación hecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Queda claro, no? La premisa hace relación a que hay una teoría, una ley detrás de esto que dice que hay una relación entre estas dos variables, ¿sí? Por ejemplo, otra premisa en ese mismo contexto es, si suben los ingresos de las personas, aumenta el consumo. ¿Ya? Esa es la teoría del consumidor. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué podría hacer? Deductivamente, dada esta premisa, hacer un estudio, ¿no es cierto?, con datos de familia y poder ver sus niveles de ingreso y sus niveles de consumo, meterlo en un modelo y poder predecir y estimar si es que efectivamente se da esta premisa. Es decir, las familias con más ingreso que lo que tienen, mayor consumo que aquellas que tienen un menor ingreso. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Gracias. Ya. El segundo, por ejemplo, yo le puse inductivo, veamos si está bien. ¿Qué es lo que dice? Se podrían estudiar casos de mercados que se aproximan a la competencia perfecta para observar cómo las empresas establecen los precios, identificando así patrones de comportamiento empresarial. Si ustedes se fijan, ¿por qué sería inductivo? ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? ¿Se fija en algo que ya existe? Como en un ejemplo en particular. ¿Se fijan o no se fijan? No te escuché bien esa parte. ¿Se fijan? Se fijan. Pero, a ver, te pregunto, la Pía me está hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Por la voz te reconozco, parece. Sí. Pía, si tú te fijas en este caso, ¿se parte de una premisa? ¿O más bien se va a estudiar un mercado para ver cómo actúa, para ver si, y además definir o establecer patrones de comportamiento empresarial? Ah, no, sí. ¿Te fijas o no? O sea, yo parto de una observación, como dijo su compañera adelante. Observo a estos mercados, estos casos de mercado, por ejemplo, que podría ser el retail, o que podría ser el mercado automotriz, o podría ser el mercado de las ferreterías, o el mercado, ¿no es cierto?, que es amplio, estas empresas que son como home center, que venden de todo, ¿no es cierto? Verlos, esos mercados, que se aproximan, de acuerdo a mi mirada, a la competencia perfecta, por ejemplo, para observar cómo estas empresas establecen sus precios. ¿Ya? Entonces tendríamos que observar, tomar datos, y fíjate cómo en el tiempo, ya capaz que tenga que ver la tendencia en términos de estacionalidad. Sí, mira, todos suben los precios de las pinturas cuando el tiempo está más bueno. ¿Por qué? Porque ahí la gente demanda más pintura para pintar que en el invierno, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y a partir de eso, yo lo bajo y identifico patrones de comportamiento sobre los cuales yo después podría definir teorías. ¿Sí? Inducción. ¿Está claro? Sí. ¿Qué teoría o ley está referenciando esta? Podría nombrar una o dos. Teoría Del del consumo. equilibrio general. ¿Cuál es la más explícita ahí? Que de hecho lo dice el texto. ¿No es la teoría del consumidor? Fíjate que no está hablando de los consumidores específicamente, está hablando de las empresas y cómo determinan sus precios. ¿Te fijas o no? Del equilibrio general. No habla de cuánto van a vender.
Vamos a volver arriba. Miremos las Teoría teorías. ¿Cuál podría ser? de la producción y los costos. Exacto, ¿no es cierto? Porque ellos, ¿cómo determinan los costos? En función de eso, ¿cómo determinan los precios? Pero sobre todo esa es porque habla algo de la competencia perfecta. Dice que para ver si actúa como competencia perfecta. ¿Ya? ¿Sí? Y también podría ser de los costos y la producción para poder determinar los costos y en función de eso van a determinar el precio. ¿Sí? Porque los costos, claramente, ustedes que son contadores públicos auditores saben que los costos inciden en los precios, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. De todas maneras, ¿no es cierto? Se cobra el costo, esa es otra cosa, pero el costo claramente que tiene que ser el punto de partida para la determinación del precio. ¿Sí? ¿Ya? Y el último, a ver, veamos, no me acuerdo cuál es el último. Yo puse que era deductivo porque se parte de la premisa de que en un mercado de competencia perfecta, las empresas maximizan el beneficio igualando el precio marginal al costo marginal. Eso lo van a aprender después. Lo marginal, siempre va a estar metido. ¿Ya? Es como cómo determinan los equilibrios en la competencia perfecta. Esa es una premisa, es algo que ellos no han estudiado empíricamente, sino que lo toman como dado por otros estudios que ya han definido eso. Luego se aplicaría esta premisa para analizar cómo las empresas ajustan sus precios en respuesta a cambios en la demanda o a los costos. ¿Ya? Aquí obviamente que nuevamente estamos hablando de la deducción. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa y después lo llevo como a un estudio empírico. Analizo si realmente y cómo están aplicando o se está llevando a cabo o cómo se está materializando de alguna manera esa premisa. ¿Sí? ¿Qué teoría podría ser aquí? Nuevamente la competencia perfecta, ¿no es cierto? Porque está viendo cómo actúa, cómo logra los equilibrios, la competencia perfecta, ¿ya? Y también podría ser un equilibrio general, porque equilibrio general, obviamente, cómo se determinan entre varios mercados el precio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? En los distintos mercados después ustedes van a tener equilibrio, competencia perfecta, un monopolio, un oligopolio. Todos los mercados más adelante, micro, que los van a aprender, van a poder ver cómo se logra ese equilibrio, ¿sí? ¿Está claro entonces el inductivo y el deductivo? Bye, me dijo alguien, no sé quién me dijo bye. Se fue. Que el deductivo parte de una premisa y el inductivo parte de la observación. Muy bien, de- exacto. ¿Y la economía qué usa nuevamente? un poco de ambos. Un poco de ambos. Porque siempre está así. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque siempre está contrastando. Además, porque también la sociedad va evolucionando, se van generando cambios, ¿ya? Y claramente que también pueden ir cambiando algunas cosas, ¿sí? Yo creo, y ojalá sea así, que, por ejemplo, los jóvenes son jóvenes, no todos, pero algunos ya son menos consumidores que otros, ya están prefiriendo más bien el reciclaje, la economía circular y consumen, pero ya no nuevos productos. Y eso está afectando a las empresas de esa área, claro que sí, pero están cambiando, por lo tanto, no, ya no es tan sensible, lo más probable, la demanda a grandes rebajas. Van a rebajar los precios, pero no todos se van a ir como locos a comprar, porque prefieren ir a comprar en otros mercados donde ya está el tema de la economía circular, ¿no es cierto? De que vayamos comprando cosas que se reusan, ¿sí? Entonces, eso va afectando, ¿ok? Ok. Muy bien. Profe, Excelente. Cuénteme, Pía. yo llegué tarde, lo siento. No hay No sé problema. si ya lo pasaron, pero Pero se quedó. no, nada. ¿Qué pasó? Sí, me confundí, disculpe, ¿no? No, No ya me, que lo. no me digas de ramo, sí, no. ¿Ah? No te confundiste de ramo. No, no, Ah, ya.
Solo que acabo de entender lo que iba a preguntar. Ah, ya, perfecto. Qué bueno, eso es importante. Muy bien. Ya, ¿al resto le quedó claro entonces? Sí, profe. Ya, Sí. gracias, Daniela, Jonathan, muy bien. Bueno, con eso nosotros estamos terminando, obviamente, un poco de una mirada general de la introducción a la economía, especialmente en los aspectos de cómo se estudia la economía, ciertas conceptualizaciones básicas, muy básicas, porque obviamente que en micro van a profundizar, en macro van a profundizar, y nosotros vamos a empezar ya a profundizar en otras áreas, que después ustedes los otros ramos los van a tomar como como información que ustedes ya deben conocer, ¿ok? Entonces, es muy importante que yo les voy a, la próxima semana, seguramente para el jueves, les voy a tener la lista de capítulos que van a entrar en la pruebita 1, ¿ok? Porque acuérdense que la primera prueba es más bien de lo mismo que hemos estado viendo aquí, de concepto, entonces por lo menos van a tener que leer, ya leí yo en un capítulo, ¿se acuerdan? De los principios de la economía, y van a leer por lo menos unos 2 más, ¿ya? Yo se los voy a anotar cuáles son, y todo referido a esta materia, a la que hemos visto, ¿ya? Ya una poca que viene ahora, que ya más bien tiene con algunas cosas más técnicas y más específicas, ¿ya? Para que así se preparen bien para la prueba. Que todavía nos queda tiempo, así que no se preocupen, ¿ya? Pero igual es bueno que lo vayan repasando para que no se olviden de esto, ¿ya? Que siempre lo vamos a ir retomando. Son las 3:20. ¿Hacemos un break de 10 minutos? ¿O prefieren ir de largo y terminar a las 2:15? A las 4:15, disculpen. Ustedes me dicen. Son No, poquitas, continúa. son poquitas, así que decidan ustedes. A ver, levanten la manito. ¿Quiénes quieren seguir? Daniela, Fernanda, Scarlett, Pía, Fernanda y Jonathan. Y el Sebastián se fue. Ya, Scarlett está de acuerdo, sí, y me falta Jonathan. Parece que va a tener que asumir nomás Jonathan. ¿Me voy a ir ahora? Vamos a seguir. Vamos a seguir de largo. Ya, perfecto. Vamos. Entonces, ahora vamos a ver otra parte de la materia. ¿Me dan permiso para buscar dónde está? Porque no la veo aquí en mi compartir. Dejar de compartir. Voy a ir a buscar mi... Profe, Dígame. lo que pasa es que yo de Nata igual había llegado un poco tarde a la clase. Ya, no hay problema. ¿Será posible de que pueda subir la guía o enviarla por Sí, correo? como les digo, yo primero estoy grabando, ¿ok? Por lo ¿Ya? tanto, esta grabación la voy a subir. Y segundo, lo que estaba escribiendo yo ahí, lo que tengo escrito, se los voy a subir al campus virtual. ¿Ok, Jonathan? Sí. Perfecto. Ya, vamos entonces a lo nuestro. Vamos a seguir entonces aquí. ¿Se ve la PPT? Sí. Entonces, lo que vamos a ver ahora, dos aspectos que son bien importantes, ¿ya? Que son dos modelos, ¿ya? Básicos, que tienen distintas formas. Acuérdense que los modelos pueden ser esencialmente una ecuación, ¿ya? Pero también pueden ser algunas formas gráficas, ¿ya? Esquemáticas de cómo se relacionan ciertos aspectos económicos. Y uno de ellos es el flujo circular de la actividad económica o flujo circular de la renta, como se llama también, y el otro es la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Hoy, hasta donde duremos, si nos demoramos menos, vamos a trabajar solo el flujo circular de la renta, ¿ya? El flujo circular de la actividad económica, para que así no se pierdan la clase todos sus otros compañeros, ¿ok? Y la frontera de posibilidades de producción la vamos a empezar a ver el lunes, ¿ok? Ok. Ya, síguenos. Para poder entender este flujo circular de la actividad económica o flujo circular de la renta, ¿no es cierto? Tenemos que partir con entender qué es lo que es el mercado.
sin mirar esto, ¿qué es lo que es un mercado? Son como todos los bienes y productos que se ofrecen a las personas. Ah, muy bien, eso tiene que ver con todas las transacciones, ¿no es cierto? Lo que se compra, se vende, ¿de puros bienes físicos o de servicios también, Jonathan? Igualmente de servicios. Muy bien. ¿Con qué podríamos complementar lo que dice Jonathan? Aparte del intercambio. ¿Qué pasa además en un mercado? ¿Es una zona física? ¿Es una zona única donde las personas transan de manera presencial? Hay competencia. Ya se genera competencia, muy bien, ¿no es cierto? Ahí va a depender del sistema en el cual estemos después, ¿no es cierto? Si va a ser competencia perfecta u otro, pero puede generarse competencia, ¿ya? ¿Y ustedes creen que un mercado es algo físico o es algo que no tiene ya algo físico como una limitación, como un espacio? Ahora con el internet, igual puede estar en el aire, pero y el servicio, aunque tiene que ser sí o sí algo físico, Pero cada intercambiar vez algo. menos, ¿no es cierto? Cada vez menos. Antiguamente, cuando nosotros, ¿se acuerdan? Hablábamos de la historia de la economía, con el trueque, obviamente que ahí requería que fuera físicamente, ¿ya? Aunque no fuera un espacio cerrado físico, pero sí las personas tenían que transar una a una, tenía que llevar su producto el otro, ¿ya? Después, la medida que fuimos evolucionando, claramente que también, ¿ya? Los mercados son mucho más amplios, ¿ya? También se avanzó en todo lo que era la ornamentación del mercado, pero había una transacción más. Voy, compro, me lo pasan. Voy, compro, pago, antes con plata, ahora después con tarjeta. Y ahora, como muy bien dice la Pía, yo puedo estar comprando online, ya, no sé, a China y a otros países, o a Estados Unidos, ¿no es cierto? O a Brasil, a otros países desde acá, ¿ya? Y nunca ir donde mi oferente, sino que hacer todo intercambio así. Va a haber algo físico al final, Pía, obviamente, porque en alguna parte hay un bodegaje, ¿no es cierto? En alguna parte están esos productos, pero ya no necesito la relación cara a cara, si se puede decir así, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, un mercado es un lugar de encuentro entre los que ofrecen bienes y servicios y los que demandan a ese mercado. Actualmente es mucho más difuso ese concepto de mercado porque, como les decía, antiguamente era más, uno lo podía ver como más físico, ¿ya? Como el mercado propiamente tal, ya que el mercado de divisas, por ejemplo, abarca tanto patios de operaciones, donde se compra y vende, en entidades bancarias, como circuitos informáticos en donde yo puedo, ¿no es cierto?, determinar el valor del dólar y hacer transacciones. ¿No es cierto? ¿Qué decir de todo lo que es las Bitcoin, todo lo que es el blockchain que se invierte, ¿ya? Y tú nunca vas a ver dónde, solamente te va a llegar a tu cuenta corriente un valor o te van a sacar de un valor. Ya ese mercado que está aquí como monito, como figura, todavía existe, es como en el tiempo, un tiempo más, van a ser, como dice un colega, van a ser espacios románticos del recuerdo, ¿ya? Miren, por ejemplo, lo que es la biblioteca. ¿Ustedes cuántas veces han ido a la biblioteca? Si lo notaremos como un mercado de libros, ¿no es cierto? En el buen sentido. ¿Cuántas veces han ido a la biblioteca, chiquillos? Este semestre ninguna. Ninguna, ¿ya? Y Bueno, tú yo este vas a... semestre he ido varias. ¿Sí? Pero no, ¿es común ir a la biblioteca? No, Ceteris paribus, asumiendo que, que todos tienen más o menos una misma afición a la lectura y a la demanda de libro, porque uno puede ser súper y le gusta el libro así, ¿cómo se llama? En papel, iba a mostrar el celular, nada que ver, un libro en papel, ¿no es cierto? Y me gusta mucho, tengo una preferencia mayor, ¿ya? Pero imagínense, yo cuando estudié, ya hace muchos años, casi como más de 30 años atrás, yo, no yo, todos mis compañeros casi, nos pasábamos todo el día en la biblioteca, ¿ya? Porque para poder conseguir un libro había que ir a la biblioteca, estar esperándolo ahí en la fila, y más encima me lo prestaban por 5 o 6 días,
y tenía que leerlo y no tenía tanta plata para las fotocopias. Y no sé si habían tantas fotocopias, no creo, cuando partí, porque no había fotocopias en ese tiempo cuando partí estudiando. Después cuando terminé sí había, obviamente, fue evolucionando. Y por lo tanto, o me lo leía, ¿sí? Entonces, el mercado cambió en ese sentido. Sin embargo, sigue siendo un espacio, aunque sea virtual, en donde se ofrecen bienes y servicios, ¿ya? Y se demandan, se hacen transacciones, ¿ok? El mercado, el concepto básico sigue, solamente ha cambiado la forma y ha cambiado, si se puede decir, el espacio mismo, el espacio físico de la transacción, ¿ok? Ahora, ¿quiénes intervienen en este proceso? En el mercado. Cuando yo voy a comprar y o vender un bien y o servicio, hay tres en este flujo, asumiendo una economía cerrada en su inicio, están las familias, las empresas y el Estado o sector público, ¿ya? Cuando hablamos de las familias, estamos hablando de las economías domésticas de los hogares, ¿ya? Quienes compran y o venden, ¿no es cierto? Compran bienes o servicios, ¿sí? Desde el punto de vista de la demanda. Después lo vamos a ver desde el punto de vista de la oferta. Las empresas, que son industria, comercio, empresas de servicio, que lo que hacen ellas son las encargadas de producir y de vender esos productos y o servicios. Y el Estado, por su parte, que es el gobierno, que son todas las entidades del gobierno, ¿ya? Que de alguna manera controlan el proceso de producción dependiendo del sistema económico, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los sistemas posibles? Tres. El libre mercado, el planificado y el mixto. Perfecto, muy bien. Jonathan me dijo, ¿no es cierto? ¿Sí? Excelente. ¿Ya? Y por tanto, hay participación del Estado muy pequeña, como en uno de mercado, o amplia, donde casi las empresas no existen, ¿no es cierto? Muy poco, está más bien el sector público, o mixta, ¿ya? En donde nosotros vamos a analizar que es una economía más bien mixta, que puede ser más tendiente a una o más tendiente a otra, y ahí después lo podemos analizar. En ese sentido, entonces, el flujo circular de la actividad económica, ¿ya? O flujo circular de la renta que se va a transformar en la renta, que lo vamos a ver, es un modelo fundamental de la economía, ¿ya? Ya que describe, analiza y esquematiza, porque ahí hay un dibujito que es un flujo circular, ¿ya? De la actividad económica. Y ahí lo vamos a analizar. Porque describe cómo se intercambian los ingresos y los bienes y los servicios en una economía de mercado. Muestra cómo se relacionan las empresas, están aquí, ¿lo ven? El sector público, que es el gobierno, el Estado, y las familias, ¿sí? Y ayuda a comprender cómo se distribuye la renta, es decir, el flujo circular, por eso que se llama flujo circular de la actividad económica, pero que habla de transacción de bienes y servicios, y cómo se distribuye la renta en este proceso, ¿ya? Comúnmente este se representa a través de un diagrama, como este y otro más que tengo más abajo, que muestra las interacciones entre los diferentes agentes económicos. Estos agentes, como lo dijimos antes, incluyen empresas, hogares, gobierno. Y cuando abrimos la economía, cosa que no está en este caso, pero si yo abriera la economía, también incluiría al sector externo, que sería el resto del mundo. ¿Qué tipos de transacciones creen ustedes que habría si nosotros abrimos esta economía cerrada? ¿Qué habría? Pía, que te veo en verde, entonces yo me imagino que vas a hablar. ¿No? Tú abres la economía, Convivencia. ¿ya? Pero ¿qué es lo que, algo que existe solo porque somos economía abierta, o no lo tendríamos? ¿Qué es? Una Tema parte, globales. sí, la globalización, pero ¿en qué se traduce esa globalización desde el punto de vista de transacción
de bienes y servicios o de transferencia de ingresos. Algo que hacemos harto nosotros en Chile, especialmente, por ejemplo, con el petróleo. Importar, exportar. Eso, muy bien, Pía. Si la economía es cerrada, no se importa ni se exporta. ¿Sí? Entonces, ¿hay economía cerrada? Ni las más centralizadas son cerradas completamente. ¿Sí? Ahora, las empresas, para que así se tenga claro, ya de ahí vamos a analizar este flujo un poquito más en detalle. Las empresas son unidades productivas, ¿ya? Que producen bienes y o servicios, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace una empresa que está aquí en el flujo circular de la renta? Tiene dos cosas que hace. Por un lado, venden bienes y servicios. ¿A quiénes los venden? A las familias, y lo venden al Estado o al gobierno, ¿ya? Y además, ¿qué harán desde el punto de vista ahora de los ingresos? Que no lo dice ahí explícitamente, pero ¿qué es lo que harán? ¿Qué hace una empresa? ¿Con quién produce esos bienes y servicios para poder venderlos? ¿O a través de quiénes? De los trabajadores. Muy bien. ¿Y qué crees tú que hace con los trabajadores? Extrae los recursos, los ¿Pero qué es lo que explota. hace con los trabajadores? O sea, un trabajador, si tú te fijas aquí, este te puede dar algunas luces. Miren el monito, por favor. Si lo están viendo en el celular, los va a ver muy chiquitito, ¿ya? Pero fíjate que la empresa entrega, ¿no es cierto?, por el lado del mercado de bienes a las familias que están aquí, las empresas hacia las familias, entregan bienes y servicios, ¿sí? ¿Ven la flechita para allá? Sí. Y las familias, por su parte, ¿qué es lo que hacen? Le pagan, gastan en esos bienes y servicios, que para las empresas, ¿qué es lo que representan? Esto es como, es un Ingresos. tema contable. Así que ustedes van a saber más que yo desde ese punto de vista, ¿sí? Ingresos para la empresa. Pero la empresa, como bien dijo la Pía, para poder producir necesita factores productivos. ¿Y uno de ellos cuál es? La mano de obra. La mano de obra. Y por lo tanto, la empresa, por otro lado, le entrega a las familias, ¿qué le entrega? Salarios, ¿no es cierto? Y a otras personas, alquileres, porque le alquila, no sé, una bodega, o porque le alquila, le arrienda una tierra, ¿sí? O porque tiene que pagarle intereses u otros dividendos, ¿sí? Entonces, la empresa produce bienes y servicios que los vende y se los entrega a las familias, y las familias le pagan a ellos, gastan y le genera ingreso a las empresas, ¿ok? Y las empresas, por otro lado, con esos ingresos que recibieron, pagan salarios, alquileres, intereses, ¿a quiénes? A las familias, ¿ya? O a los arrendatarios, ¿no es cierto? Personas privadas. Y por otra parte, la empresa, con el sector público le da subsidios a la empresa, y las empresas, ¿qué le pagan al sector público? Impuestos, ¿sí? Esto cuadraría como un balance final, ¿sí? Entonces, la empresa, que son las unidades productivas, producen los bienes y servicios, y en este flujo venden estos bienes y servicios a los hogares y al gobierno en forma de consumo, inversión o gasto público, en el caso del gobierno. Y aunque no está puesto ahí, pero ¿qué es lo que hace? La empresa recibe ingresos, ya sea de las familias, del gobierno si le compra, y también recibe subsidios por parte del gobierno. Ahora, ¿eso significa que entrega productos y solo recibe ingresos? También tiene un egreso de fondos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que pagar impuestos, tiene que pagar salario, tiene que pagar intereses y alquiler. Algo le queda, obviamente, ¿no es cierto? No vamos a decir que no le queda nada.
algo le queda. Pero hay un flujo y seguramente eso le va a generar la utilidad y vamos a generar el equilibrio. ¿Sí? Los hogares, por otra parte, son los consumidores finales en la economía. Eso es súper importante, también es un concepto importante en economía. El hogar es el consumidor final desde el punto de vista técnico. Obtienen ingresos al vender su trabajo en forma de salarios o sueldos. También obtienen alquileres porque arriendan sus tierras o intereses y dividendos. ¿Por qué? Porque entregan capital, ¿sí? Que en este caso sería como un pequeño banco, por ejemplo, que no fuera una persona que dio el financiamiento, aportó con capital para esa empresa. A su vez, estos hogares, ¿ya? ¿Utilizan esos ingresos para qué? ¿Los dejan guardados o lo ocupan para algo todos esos ingresos que reciben por su trabajo, por sus alquileres, ¿qué es lo que hacen? Compran los bienes de la empresa. Entonces ahí nuevamente se va generando este flujo, ¿sí? Yo recibo el salario y con ese salario puedo comprar bienes. Si no, no puedo comprar bienes, ¿sí? Trabajo para otra empresa para que él me pague un salario y ese salario permite que otra empresa produzca porque yo le compro bienes, ¿sí? Y él me entrega los bienes. Por eso que este flujo, si lo miran, insisto, tiene flechitas para acá y tiene flechitas para acá, ¿ya? El gobierno, disculpen, recauda ingresos a través de impuestos a hogares y empresas, porque a las personas también le aplican, a los hogares también le aplican impuestos, ¿no? ¿O solo a las empresas? Sí. Sí, ¿no es cierto? A nosotros también nos aplican impuestos, directos o indirectos, ¿no es cierto? Uno de los impuestos, ¿cuál es el impuesto que todos pagamos? Aunque ustedes no reciban ni un peso de ingreso todavía, supongamos, hay un impuesto que siempre pagan. ¿Cuál es? Luz, agua. El IVA. El IVA, muy bien, el IVA. ¿Sí? La luz y el agua, tú estás recibiendo un servicio, entonces estás pagando por él. Pero hay un impuesto que todos pagamos, aunque no lo veamos porque es como indirecto, ¿no es cierto? Que es el IVA. ¿Sí? Aunque tú no trabajes o que no trabajemos, ¿no es cierto? Lo vamos a pagar igual. ¿Sí? Entonces, el gobierno utiliza esos ingresos ¿para qué? Para comprarle a las empresas o financiar infraestructura, servicios, educación, salud, que se la da ¿a quién? A las familias, por ejemplo. ¿No es cierto? O para dar becas. El gobierno también puede proporcionar transferencias, como pensiones, subsidios, ayudas sociales. ¿Sí? Ahora, el sector externo, que sería el resto del mundo, que no está aquí, pero que si estuviera, incluye las transacciones económicas con otros países, como exportaciones, representa el dinero que gana vendiendo bienes y servicios al extranjero, mientras que las importaciones representan el dinero gastado en bienes y servicios producidos en otros países. ¿Ya? Ahí también, si ustedes se fijan, hay flujos de bienes y de recursos monetarios. ¿Sí? Con la exportación yo mando productos para afuera y me entra ingreso, y en la importación me entran productos y me sale dinero para el extranjero. ¿No es cierto? Si yo les preguntara el sector externo, ¿con quién interactúa? ¿Con familias, sector público o empresas o con todas? El sector externo. Entendiendo que este incluye las transacciones económicas con otros países, a través, como bien dijiste en Antepía, importaciones y exportaciones. ¿Con quién entonces hace transacciones en este flujo Con de la todas. actividad económica? ¿Con todos o con alguno o algunos? Jonathan, Yo creo que con todos. muy bien, ¿no es cierto? Con todos. Las empresas producen, exportan, les llega ingreso. Las familias, ¿qué es lo que hacen? Las empresas importan también recursos, ¿cómo se llama? Factores productivos,
ya importan algunos materiales que son necesarios para su proceso. Las familias pueden importar bienes de consumo directamente, ¿no es cierto? Y el Sí. Estado también. Un ejemplo fue, ¿se acuerdan? Las vacunas en el COVID al comienzo, ¿ya? Los ventiladores, esos que tuvieron que comprar también tuvo que hacer transacciones, ¿ya? Con el resto del mundo. Bueno, aquí vemos más grandecito el flujo, ¿ya? Y aquí sí, como que hay una separación, es una forma distinta de verla, pero nos está mostrando lo mismo, nuevamente. ¿Quiénes interactúan aquí? En este caso, es en una economía cerrada, donde están las empresas, ¿lo ven? Y donde están las economías domésticas, que serían los hogares, ¿ok? Y entre ellos, ¿no es cierto? Este flujo, de alguna manera, va a reflejar estas tres preguntas básicas en economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producir? ¿Ya? El sistema de precios utiliza los mercados de la oferta y la demanda para resolver estos problemas fundamentales, ¿ya? Las empresas van a tener costos de producción, ¿ya? Y van a tener que pagar salarios e intereses. Las economías domésticas, que son los hogares, ¿qué es lo que tienen? Tienen votos monetarios o dinero, ¿no es cierto?, de los consumidores con los cuales van a poder comprar bienes y o servicios. Y tienen la propiedad de los factores productivos, como por ejemplo, ¿de qué? De la tierra que arriendan y obtienen un alquiler, del trabajo, a través de lo cual ¿qué? Les pagan el salario, y capital, dinero, que pueden dar, ¿no es cierto?, para poder invertir y sobre lo cual ellos, ¿qué es lo que quieren? Una ganancia, ¿no es cierto?, una utilidad, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de producción de té, de zapatos o de viviendas, esto claramente que va a afectar el precio de los mercados. ¿Por qué? Porque va a tener un costo de producción, ¿sí? Eso es por el lado de la oferta, ¿sí? Y esto va a representar un pago, ¿ya? Un pago, ya sea de salarios, de alquileres, de intereses, ¿sí? ¿A quiénes? A los que tienen la propiedad de los factores productivos. ¿Y qué van a hacer las economías domésticas con estos ingresos? Van a demandar. ¿Qué van a demandar? Los bienes que ellos necesiten y que se supone que las empresas producen para satisfacer esa demanda. Tienen que estar conectados, obviamente, ¿sí? ¿Y con qué van a pagar esa demanda que tienen las economías domésticas? Con los ingresos recibidos por su participación en el proceso productivo. ¿Y con qué van a pagar las empresas los costos de producción? Con el dinero que le den las economías cuando pagan por la compra de esos bienes y o servicios, ¿sí? Entonces está por el lado de la oferta y de la demanda, ¿ya? Aquí hay uno un poquito más amplio de una economía abierta. Si ustedes se fijan, sigue siendo una figura. Nuevamente, entra las empresas, los hogares, el gobierno, pero ahora entró ¿quién? El resto del mundo. ¿Hay gente aquí o no? Sí, ya, que no veía nada, entonces ya. Pero ¿quién se agrega aquí? Se agregan dos. Uno, el resto del mundo, y también se incorpora el mercado financiero, porque cuando yo ya me quedaba chico, ¿no es cierto? Porque el mercado financiero es muy importante y que afecta no solamente a la relación empresa-hogar o empresa-gobierno, sino que también con el resto del mundo, ¿ya? Entonces, el mercado de bienes y servicios, ¿ya? El gobierno compra bienes y servicios. Y los hogares consumen, ¿ya? Es decir, compran bienes y o servicios, ¿sí?
Y los hogares, o sea, en este caso, el mercado de factores entrega salarios, beneficios, rentas, intereses a los hogares, y las empresas pagan salarios que van llegando a los hogares. ¿Sí? El resto del mundo, como decíamos delante, importa bienes y exporta bienes. ¿Ya? Y puede, en el ámbito del mercado financiero, generar préstamos al extranjero o puede generar endeudamiento externo. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado eso de la deuda externa? Sí. 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 La deuda externa, como usted lo dice, es una deuda que tiene el país con el extranjero. ¿Sí? Y donde organizaciones internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, le entrega recursos al gobierno, ¿sí? Para poder financiar alguna política pública, algún choque estructural que tuvo, para poder mantenerse, ¿sí? ¿Se han escuchado, por ejemplo, que Argentina no quiere pagar la deuda externa? Sí. Siempre, casi siempre está lamentablemente en esa posición, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces esa deuda nunca se va a pagar y lo que se está pagando es más bien los intereses, ¿ya? Pero que te da, de alguna manera, por las crisis económicas, muchas veces no hay el financiamiento interno para poder lograrlo, y como país ya no tenemos un banco interno para poder solventarlo y tenemos que recurrir a la deuda externa, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, todo esto de alguna manera está generando un equilibrio, en donde todo lo que reciben las empresas de alguna manera lo pagan en distintas formas, salarios, intereses, alquileres, ¿no es cierto? Eso lo reciben los hogares, con eso compran, ¿ya? El gobierno también interviene, compra bienes y servicios, le pagan a las empresas, pero también con eso recauda impuestos, y con esos impuestos entrega a las empresas y o a los hogares subsidios. Cuando abrimos la economía, entra el resto del mundo, que hace transacciones con nosotros. ¿A través de qué? Principalmente exportaciones e importaciones, mando productos para afuera o ingreso productos y recibo ingreso o pago por ello. Pero también con el sistema financiero. Yo puedo prestar o puedo endeudarme. Países como los nuestros más bien se endeudan, ¿ya? Para poder solventar algunas políticas o algunas, ¿no es cierto?, choques estructurales o algunos proyectos específicos, ¿no es cierto?, que requiera de apoyo. ¿Sí? Ya. Entonces, miremos este caso. Mira por aquí lo tengo anotado. Ya. ¿Lo ven o no? Sí. Vamos a ver. Supongamos que estamos analizando la economía de un pequeño país insular llamado Isla Paradiso, ¿ya? La que ustedes quieran, Isla de Pascua, Temuco, lo que sea, ¿sí? Esta isla, que es un país, por ejemplo, hay empresas que producen bienes como frutas tropicales, ¿no es cierto?, artesanías y servicios turísticos, tanto productos como servicios. Además, hay trabajadores que laboran en estas empresas y consumidores que compran estos productos y servicios producidos localmente. ¿Ya? Las empresas de agricultura y turismo, hay empresas, ¿no es cierto? Hay trabajadores, hay consumidores locales y turistas, y está el gobierno. ¿Ya? Quisiera, no me lo van a poder hacer porque yo lo tenía preparado para hacerlo en la clase, obviamente, que a partir de esto, ¿no es cierto?, me contaran, ahí hay harto detalle ya escrito, ¿ya? ¿Cuáles serían las transacciones de bienes, o sea, el flujo de bienes que se produce en este país de Isla Paradiso? ¿Y cuál es el flujo de
recursos financieros que se producen en esta isla paraíso. Si ustedes pudieran esquematizarla como un flujo circular de la renta, flujo circular de la actividad económica. ¿Qué es lo que venden las empresas aquí entonces? Frutas tropicales Ya, muy bien. ¿Qué más? y ofrecen servicios de turismo. Muy bien. ¿Ya? Listo. Eso es lo que, esos serían sus flujos de bienes y servicios. Frutas y servicios turísticos. ¿Sí? Y para ello, ¿quién le entrega el trabajo para producir esos bienes y servicios? Los Estoy dando- trabajadores. ¿Qué fue lo que preguntó, profe? ¿Quién le aporta a estas empresas con los recursos para poder producir esos bienes y servicios? Los turistas, Y hacer, ¿no es cierto? Los turistas, ¿tú crees que le ayudan a producir esos bienes y los servicios? Los trabajadores. Los trabajadores. Y vamos a meter a los turistas todavía, porque el turista no está ahí para producir. ¿No es cierto? ¿El turista está para qué? Para comprar, Para comprar. ¿No es cierto? Sí. para Entonces, consumir. ¿sí? ¿Quién le entrega entonces esa mano de obra? ¿El Estado o las familias o los hogares? Las familias, los trabajadores. Exacto. Muy bien. ¿Ya? Los trabajadores, por otra parte, son empleados de las empresas, tanto agrícola como de turismo. ¿Y qué es lo que reciben por ello? Un salario por su trabajo. Lo que luego, ¿qué es lo que hacen con ese trabajo, con ese salario que recibieron? ¿Lo utilizan para qué? Para volver a comprar bienes y servicios en la economía local. ¿Sí? Los consumidores locales y turistas, que son estas familias, tanto locales como otras turistas, compran estas frutas tropicales, así como algunos servicios turísticos ofrecidos. ¿Ya? Y también los turistas gastan su dinero en las actividades turísticas y en la compra de souvenirs y productos locales. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que dan las familias a las empresas? Su los dinero. servicios, Ingreso, no su servicio. ¿Qué es lo que entregan? Ya vimos esa parte que ellos entregan trabajo. Eso no está mal. Ellos efectivamente entregan trabajo para la prestación del servicio, como guía turístico, por ejemplo, o para producir y estar en la parte agrícola para que estas frutas tropicales se den. Pero a la vez estos consumidores, los cuales pueden ser los mismos trabajadores u otros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Pagan por esos servicios y pagan por esas frutas. Pero el ingreso aquí no viene solamente de los consumidores locales, sino que también de los turistas, ¿ya? Que sería como otro ingreso desde un punto de vista abierto, que pueda venir gente de otras partes a comprar. Y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Recauda impuestos, tanto de las empresas y de los trabajadores, ¿ya? Y utiliza esos ingresos ¿para qué? Para financiar servicios públicos, como educación, atención médica y mantenimiento de infraestructuras. ¿Ya? ¿Qué me gustaría que hicieran? El flujo circular de la renta de este caso. ¿Ya? Se los voy a dejar, sí, porque yo no lo voy a poder ver, no me puedo mover por las mesas, así que no lo puedo ver. ¿Ya? Pero ¿cuántos actores principales habrían aquí? Tres. ¿Ya? ¿Quiénes son?
la familia, o sea, los trabajadores, la empresa y los externos, como turistas o gente. Ya. ¿Solo eso? Esa es una pregunta. ¿Solo esos tres? ¿La familia y los trabajadores son distintos o estás hablando de lo mismo? Mm. Los considero como los consumidores y los trabajadores. Son lo mismo. Sí, los Sí, considero lo mismo. exacto, ¿cierto? Porque ellos actúan de dos maneras, pero son lo mismo. Representan lo que vimos originalmente como los hogares o las familias, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y ellos prestan un servicio de trabajo por el cual son remunerados y son consumidores de bienes y servicios, por lo cual pagan. Muy bien. Las empresas, ¿estamos ok? Y tú dices además los turistas, ¿o no? Sí, o sea, como la gente, o sea, lo veía así como más particular, como en un pueblo, ¿Ya? como en la isla, ¿Sí? verlo como la gente exterior. Ya. Por lo tanto, estaríamos hablando como una pequeña economía abierta, un poquitito, ¿no es cierto? Sí. Donde llega gente de afuera a comprar, más que nosotros exportarlos, vienen a utilizar esos bienes y servicios a nuestra isla, ¿ok? Pero me falta uno, me falta un actor, ¿o no? ¿O está bien? ¿Está completo lo que dijo la Pía o falta algún actor que ustedes El hayan gobierno, El gobierno, Jonathan. Muy bien. ¿Y el gobierno con quién interactúa? todos. Con todos. A ver, dame un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con el turista? Regula su comportamiento. Estamos hablando de flujo de ingresos y flujo de bienes y servicios. No metimos la Sí. seguridad aquí, por ahora, porque como estaba en un análisis económico, no lo incluye. ¿Ya? El turista se supone que cuando compra un producto tiene que pagar el impuesto. Eso. También entonces el gobierno también transa, o mejor dicho, recibe, ¿ya? De ellos el impuesto. ¿Sí? Muy bien. ¿Y le entregará algo el gobierno al turista? La seguridad, Puede ser, ¿no es cierto? Aunque no está tan explícito, pero podría ser gasta en ellos. No le da un subsidio, pero sí gasta en seguridad o en todo lo que tiene que hacer para el papeleo para que ellos puedan acceder. Bien. ¿Y con la empresa, el gobierno, cómo transa o cómo interactúa? Sobre impuestos. Cobra impuestos. ¿Y qué le entrega? ¿Qué recibe la empresa? Aparte de, o sea, la empresa paga impuestos al gobierno, al Estado. ¿Y qué es lo que le entrega al Estado a la empresa? Mm, ¿Qué podría ser? yo creo que como la autorización para que la empresa Puede operar. ejecute sus proyectos, Muy bien, ¿ah? Sí, interesante, muy Subvenciones. bien. Y además, ¿qué podría? Subvenciones. Subvenciones podría darle también. Y muchas veces también, chiquillos, lo que da es financia algunas obras de infraestructura de accesibilidad para las empresas, por ejemplo, caminos, ¿ya? No siempre son las empresas las que financian los caminos, algunas, ¿no es cierto? Las financia el Estado para permitir ese acceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es solo para la empresa, sino que es para que los trabajadores y las personas puedan trabajar en esta empresa y puedan acceder, ¿sí? Entonces ahí se generan caminos, se generan obras, ¿ya? Iluminación, cosas que necesita para que eso, entonces uno dice, oye, está como ayudando a la empresa, la está financiando, ojo, pero la empresa no solo va a ganar ella, sino que también puede ser un polo de desarrollo desde el punto de vista del empleo para una comuna o para una región, ¿sí? Entonces puede entregar
esos tipos de inversiones para que le ayuden. Muy bien. Ya. En este ejemplo, que lo dejé en amarillo, el flujo circular de la renta comienza con las empresas que contratan trabajadores, quienes producen bienes y servicios. Los trabajadores reciben salarios de las empresas, que luego gastan en la compra de estos productos locales, ya sea las frutas o los servicios turísticos. Este gasto de los trabajadores genera ingresos para las empresas, completando así el ciclo económico. Además, los ingresos generados por el turismo también contribuyen al flujo de la economía de Isla Paraíso. Obviamente, entran de estos turistas. ¿Estamos? Esto yo me gustaría, para su ejercicio, que ustedes lo esquematicen en un flujo circular de la renta. ¿Ya? Que tiene una forma clásica como la que yo se las mostré, que está en el PPT, que está en el campus virtual, pero obviamente que puede tener ciertas cosas más creativas, pero lo básico está en eso, ¿ya? Tiene que tener los actores correspondientes, tiene que tener bien hechas las flechitas, quién entrega a quién y quién recibe y qué, ¿ok? Para que lo practique, ¿ya? Y me gustaría, ¿ya? Que piensen, no les voy a dar tarea para este fin de semana largo, pero que piensen, como nos vamos a ver el lunes a primera hora, en otro ejemplo que lo podemos analizar la próxima clase y esquematizar, ¿ya? Entonces, eso que está en amarillo es como una buena descripción de lo que se ve en un flujo, ¿ya? Y cuáles son, como su nombre lo dice, los flujos de bienes, servicios y de renta, ¿ya? De renta por salario, de renta por alquiler, de renta por impuestos, ¿no es cierto? Como todos tienen flechitas así, una para allá y una para acá, ¿ya? Uno entrega servicios de trabajo y otro recibe sueldos, por ejemplo, ¿ya? Tenemos que realizar ese ejercicio ahora. No, déjela para la casa. O si quiere lo hacen ahora. Pero yo creo que mejor para la casa porque no los puedo ver. Pero me gustaría saber si les quedó claro. ¿Sí? Yo tenía una duda con el mercado financiero. Ya, a ver, cuéntame. ¿Qué pasa con el mercado financiero? Si quieres te lo Eh, muestro. Más que nada empresas que se encargan de hacer ese ejercicio. ¿Cómo? Ahí. O sea, ¿qué empresas se encargan como de, de hacer ese acto de mercado financiero? No sé si se me entiende Sí, a la ver. pregunta. Por ejemplo, el que está en el mercado financiero es el Banco Central. De hecho, el Banco Central es el banco de los bancos, es como el papá de los bancos en Chile, en el buen sentido de ser como el que está a la cabeza, ¿ya? El Banco Central es el que presta, no a las empresas, sino que a los otros bancos, ¿sí? El mercado financiero también podría estar representado internacionalmente por organizaciones internacionales, ¿ya? Como Banca Internacional, banco, como el Banco Interamericano, por ejemplo, que también hace transacciones para otros países, ¿sí? Porque los capitales fluyen internacionalmente. Así como el mercado, Jonathan, como lo dijo Pía bien al comienzo, es tan difícil y cada vez más difícil de poder encajonarlo en un espacio territorial o en un espacio físico. El área financiera lo es mucho más todavía, mucho más complejo, porque ese sí que no lo vemos, vemos el banco. Pero imagínate cómo ha cambiado la banca como sistema financiero, porque es parte del sistema financiero, estos últimos años. O sea, ¿quién va casi al banco? Va poca gente. Lamentablemente, todavía hay un segmento de la población, especialmente adultos mayores o personas de menores ingresos, que gracias al Banco Estado que tienen esa tarjeta ahora, le permite hacer algunas transacciones en línea, pero son ellos los que más van a la banca física, si se puede decir así. Entonces, el sistema financiero es algo mucho más virtual, si se puede decir así, ¿ya? Pero claramente que el sistema financiero y el movimiento de capitales genera impactos actuales en la economía, ¿ya? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en base a qué se mueve el mercado financiero, a la tasa de interés y al riesgo país. ¿Ya? Si Chile, porque vivimos en nuestro país, se pone más riesgoso, supongamos, ¿ya? Hay más delincuencia,
hay más temas de drogas, hay más temas de, por ejemplo, contrabando, por un lado, seguridad. Por otro lado, hay más restricciones a la creación de nuevas empresas, de inversión. ¿Qué es lo que van a hacer los capitales que andan volando por el mundo? ¿Se van a venir a Chile o se van a ir a otro lugar? Y van a ir a un lugar donde haya como más estabilidad. Exacto, ¿no es cierto? Ahí no omitamos el tema valórico, la parte, la posición de economía normativa, no vamos a decir si esto es bueno o malo, ¿no es cierto? También lo podemos analizar, pero de esta manera lo estamos analizando más positivistamente, de manera más objetiva, ¿sí? Es como que tú tuvieras, no sé, 5 millones de pesos y sabes que el Banco Chile, en general, muy poco probable que quiebre, en general tú conoces gente que ha tenido la plata ahí 50 años y nunca le ha pasado nada, les paga poco, pero les paga lo que tenían más un interés, y comparas con otro banco que tiene unas tasas de interés súper altas, muy buenas, pero cada 2 años ese banco ha estado quebrando, le va mal y todo. ¿Dónde te vayas a ir tú? Depende de tu aversión al riesgo, ¿no es cierto? Si eres una persona como más aversa al riesgo, o más casi con un poquito nomás de riesgo, te vaya a ir al Chile. Lo mismo pasa con los mercados financieros internacionales, con los flujos de capitales internacionales, ¿ya? Entonces, hay una valoración del riesgo país, y eso se traduce también un poco en las tasas de interés. ¿Y qué es lo que hacen los bancos, qué hacen estos flujos financieros? Se van hacia un país y a otro, ¿sí? Y muchas veces para hacer, no sé, grandes inversiones, si no hay inversionistas extranjeros, ya, nacionales primero, ni extranjeros que quieran venir a invertir a Chile, Chile lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que es? Pedir préstamos en el extranjero, ¿sí? Y si el país es muy riesgoso, si ustedes, chiquillos, son muy riesgosos, ¿el banco les va a cobrar una mayor o menor tasa? Parece que se me están quedando dormidos ya. Si nosotros somos más riesgosos, una menor tasa, no, ¿El banco te va a pedir una menor tasa si tú eres altamente riesgosa? no una mayor tasa. Una mayor tasa. ¿Qué le pasa al país, ya, si es más riesgosa y quiere pedir un préstamo afuera? Le va a pedir una mayor tasa. Y por otro lado, si un inversionista extranjero se quiere venir a Chile, o está pensando, o mejor dicho, Chile quiere atraerlo para que venga, y el país está un poquitito más riesgoso, ¿qué es lo que va a pedir ese inversionista? Que Chile le pague una mayor tasa. Entonces, las tasas de interés que tienen los países, especialmente las tasas de política monetaria, que define, por ejemplo, la Reserva Federal, que define, no sé, la banca europea, el banco que sea, que define Chile, que define Brasil, ¿ya? Son tasas que se mueven en el mundo y sobre las cuales se mueven los capitales, ¿ya? Y ahí actúa el mercado financiero, ¿ya? Recuerden que las empresas también, no todo lo que tienen aquí lo tienen en la banca nacional, también lo pueden tener en la banca extranjera, ¿ya? Y no todo, ¿ya? Lo que un país invierte lo saca de recursos propios, también lo obtiene de recursos que pueden ser del extranjero, ¿ya? Y el mercado financiero en sí está metido en todo, porque una empresa cuando tiene que hacer una nueva planta, ¿lo hace con recursos propios o tiene que ¿cómo se llama? Endeudarse en la banca, en el sistema financiero? Sí, tiene que endeudarse. Endeudarse. Una persona, cuando tiene que, los hogares, cuando tienen que comprarse una casa, ¿se endeudan o tienen fondos propios? En el mayor de los casos, yo creo que igual se endeuda. Se te cortó, Jonathan. En la Bueno, mayoría de los casos, ¿qué es lo que pasa? yo creo que igual se endeuda. También se endeuda. Chile es un país que para poder obtener sus bienes, sus viviendas, en general, excepto algunos, ¿no es cierto?, que son muy pocos, en general nos endeudamos para comprar nuestra casa, ¿no es cierto? Tenemos, entre todo, un sistema financiero que por último tiene cierta estabilidad, ¿ya? Hemos tenido pocos shocks financieros, ¿ya? Pero ha sido más estable, pero nos tenemos que endeudar. Entonces, claramente que el mercado financiero, como mercado tal, que no es un mercado de bienes y o servicios,
¿ya? Es un mercado de flujo de dinero nomás, de colocación, captación, presta, coloca y que cobra intereses, obviamente que afecta a las empresas desde su pasivo, ¿no es cierto? Si me acuerdo bien, de contabilidad, ¿sí? Porque representa un pasivo eso para la empresa, y para las personas, hogares, representa una deuda. Pero es esa la que ocupan ¿para qué? Para poder financiar un bien de capital que se lo compran ¿a qué? A una empresa constructora. Esa empresa constructora recibe la plata y con eso paga los costos a las empresas que le dieron los insumos, a los trabajadores, a los inversionistas, y paga los intereses de los créditos que pidió para hacer esa obra. Y así sigue el flujo. Por lo tanto, este último flujo que yo les mostré aquí, que tiene el sistema financiero y que tiene el resto del mundo, es un flujo más o menos realista de la realidad económica. ¿Qué creen ustedes? Que sí, ¿Que sí que? que sí, es un esquema representativo de nuestra economía. Ya, es más realista, ¿no es cierto? Seguramente faltan muchas cositas, muchas flechas, muchos actores, pero es mucho más realista, porque nuestro sistema económico, primero, no es una economía cerrada, ¿ya? Segundo, ¿ya? El sistema financiero está altamente presente para bien, para mal, con todas las complejidades que tiene, pero está, ¿ya? Y tenemos una amplia interacción con el resto del mundo, ¿ya? O sea, tenemos la empresa, los hogares, el gobierno. El resto del mundo lo tenemos porque importamos muchas cosas y exportamos, ¿no es cierto? Y también el sistema financiero es el que nos permite financiar las obras, financiar muchas inversiones, tanto a nivel empresa, Estado, como familia, ¿sí? Por eso que muchas veces, ahí también podrán o no estar de acuerdo, me gustaría conversarlo, pero cara a cara, para que lo veamos, por eso que es tan importante la educación financiera, ¿ya? No para que aprendamos de educación financiera porque es bueno para las finanzas, sino porque como nosotros estamos insertos en un sistema que transacciona tanto con el sistema financiero, no podemos actuar desinformadamente, ¿ya? No podemos estar creyendo las cosas que nos dicen. ¿Ya? Hay una cosa súper clara que yo siempre lo digo, como alumno, pero va a quedar grabado, pero esto queda aquí nomás. Cuando ustedes van a pedir un crédito, no pregunten solo la tasa de interés, miren la cuota y listo. La cuota es más importante que la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la cuota trae un montón de otras cosas, ya que muchas veces no te lo dicen. Entonces uno cree inteligentemente que va a decir, ¿cuánto es la cuota? 2,5 y allá 3,1. Claro que la cuota más barata es 2, o sea, el interés más barato es 2,5. Pero capaz que cuando te den la cuota te salga más cara que la de la 3,1. ¿Por qué? Porque tiene una serie de otros seguros y costos asociados de esa empresa o de ese banco o de esa institución financiera que no te las dijeron, que está lamentablemente porque la información no es tan transparente, ¿ya? Entonces mejor pregunten la cuota. Claro, y ahí analizan para atrás, pero la cuota es más importante desde el punto de vista que directamente la tasa de interés, ¿sí? Entonces, para eso tengo que estar informado porque el sistema financiero siempre está presente en nuestras vidas, ¿ya? Como personas, familia y como trabajadores después o como dueños de empresas, ¿no es cierto? Accionistas, lo que sea, porque no vamos a poder salirnos de ahí, ¿ya? Por último, si no queremos tener deuda, vamos a tener que tener la plata en algún sistema financiero, ¿no es cierto? Ojalá no tuviéramos nada de deuda, pero, ¿no es cierto? Vamos a tener que acceder al sistema financiero, porque no voy a tener la plata guardada bajo el colchón. ¿Sí? Un poquito hay que tenerlo para tener liquidez, como hay que tener siempre un poquito de liquidez, ¿no es cierto? Pero liquidez líquida, para ir a comprar pan a la esquina que no tienen tarjeta, pero el resto comúnmente no lo vamos a tener por el costo de oportunidad de tener esa plata ahí. Si aplico el costo de oportunidad, ¿cuál sería el costo de oportunidad de tener la plata en mi casa, debajo del colchón o en mi cartera? Costo de oportunidad. Estar ganando intereses.
Eso, ¿no ve que aplica bien el costo de oportunidad? Poder ganar interés. Muy bien. ¿Sí? O la satisfacción de haberme comprado un helado ahora y no tener guardada la plata y capaz que no gane nada de interés, en cambio la satisfacción. Siempre voy a tener un costo de oportunidad, estar disfrutando un helado en estos momentos en la plaza o en otro lado, ¿no es cierto? Ya, chiquillos, ¿queda claro? Entonces, nosotros el lunes vamos a retomar esto, porque como hay poquito, pero yo voy a dejar el video ahora, lo voy a bajar. Demora un rato, me parece, en bajar, pero lo voy a subir antes de que termine el día. Así que si hablan con algunos compañeros y quieren ver la clase antes del lunes, ustedes le dicen, ya va a estar debajo del PPT de esta misma clase, va a estar la grabación, y que ojalá puedan hacer esa tareita que la voy a dejar en el campus también anotada, que hagan como un relato de una transacción de un país, donde transaccionan tal cosa, los actores, y hagan el dibujito para poder revisarlo, ¿ya? Y el lunes vamos a partir con esto y vamos a seguir con la frontera de posibilidades de producción. ¿Está claro? Sí, Sí. Ya. Ha sido un gusto. Espero que haya quedado claro, ¿ya? Porque todos ustedes tenían un costo de oportunidad de estar aquí, como lo tomó más de la mayoría, pero así que les agradezco por su tiempo también a ustedes. A usted, profe, que tenga un buen fin de semana. Ya, coman hartos huevitos si les gusta el chocolate. Ya. Chao, chicos. bueno. Chao, profe, que estén Nos Profe, vemos que el lunes esté bien. tempranito. Nos vemos. Espérate, a ver, voy a hacer una cosa, espérenme. No salgan todavía. No lo voy a publicar, ¿ah? Solamente quería una foto para ver los nombres. Entonces el lunes les voy a llevar un chocolatito a cada uno. Si es que me llegan, espero que me lleguen también. Ya, chao. Chao, profe, Bye que estés bye, bien. chao. Chau. Chao, profe. Chao.